Entre dos mujeres, una lágrima cae silenciosamente tocando suavemente el corazón de cada una. ¿Será el amor, el perdón y el sacrificio lo suficientemente fuertes para borrar las heridas profundas en sus corazones? ¿O las sombras del pasado seguirán acechando, impidiéndoles avanzar? La historia entre Joaika y la señora Bay no es solo un encuentro de destino, sino un viaje lleno de desafíos de amor y aceptación. Una busca el amor materno tras años de carencias, la otra enfrenta secretos oscuros que nunca se atrevió a revelar. ¿Serán capaces de construir una nueva familia donde el amor supere al pasado, o las viejas heridas harán que todo se derrumbe nuevamente? Acompáñanos en este emotivo viaje de Joaika y la señora Bay, donde el amor no solo es la salvación, sino también una lucha contra los fantasmas de un pasado que nunca ha dejado de atormentar. Joaika estaba frente a la puerta de la casa de la señora Bay, con un sencillo pero lleno de cariño regalo de Año Nuevo en las manos. Con pasos lentos, sentía cómo el ambiente del té se infiltraba en cada rincón de la casa vieja, aunque llena de calidez. La señora Bay, quien la había salvado de la muerte, ahora era la única familia que le quedaba. «Abuela, traigo un regalo para ti», dijo Joaika con voz suave, sus ojos brillando con sinceridad. La señora Bay abrió rápidamente la puerta con una expresión de preocupación, pero también de alegría al ver a Joaika regresar. «Entra, he ido a recoger medicina», le dijo. Joaika entró, puso el regalo sobre la mesa y se sentó. Ambas comenzaron a conversar con palabras cálidas, pero con un silencio lleno de sentimientos no expresados. La señora Bay comentó que este té no era nada especial, solo ella sola en la casa. Por su parte, Joaika, aunque tenía una nueva familia, no podía olvidar las cicatrices del pasado. «No, he comprado mucho, abuela», suspiró Joaika mirando a los ojos de la señora Bay. «El té solo tiene sentido cuando la familia se reúne, pero yo ya no tengo a nadie». La señora Bay miró en silencio a Joaika, con una mirada llena de comprensión. «No te pongas triste, aunque no soy tu madre biológica, siempre te consideraré como mi hija». Joaika se sorprendió, sintió el calor en cada palabra de la señora Bay, pero no se atrevió a creerlo. Tal vez porque aún no estaba lista para abrir su corazón, no se atrevía a confiar en ese amor. Joaika sentía algo extraño en su corazón, como si toda la tristeza y la soledad que había acumulado durante tanto tiempo finalmente hubieran tocado su alma, pero había una vacilación inexplicable. Cada vez que pensaba en llamarla mamá, su corazón se llenaba de un miedo que ni siquiera podía entender. ¿Podría realmente llamarla madre o siempre sería solo una compañera, un miembro de la familia, pero aún no una madre? Mirando a la señora Bay preparándose para llevar medicamentos a un paciente, Joaika de repente sintió su corazón apretado. Recordó los días solitarios de su pasado, cuando no tenía madre, cuando tenía que enfrentar todo en la vida por sí misma. Pero la señora Bay, con su corazón generoso, siempre estuvo ahí. Aunque no era su madre biológica, siempre fue quien la protegió desde los momentos más difíciles. La señora Bay volvió, miró a Joaika con una mirada llena de amor, sus manos empapadas en sudor, pero aún sonriendo suavemente. «No te preocupes, soy tu tía, pero también seré tu madre si lo necesitas. Siempre estaré aquí». Joaika no sabía qué responder, solo miró en silencio. Su corazón se apretó porque no quería rechazar el amor que ella le ofrecía, pero no sabía cómo aceptar por completo. «Gracias, tía», dijo suavemente Joaika, acariciando suavemente el pañuelo en su cabeza. «No sé si puedo llamarte madre, pero siempre te consideraré la persona más cercana a mi corazón». La señora Bay sonrió, sus ojos brillaron con esperanza. «No importa cómo me llames, pero un día, si estás lista, siempre seré tu madre». Joaika no pudo decir nada más, solo asintió.
Aunque había dudas en su corazón, sentía que la señora Bai era la persona que realmente quería darle una familia, un amor que le había faltado durante tanto tiempo. En el cálido ambiente de la casa, las conversaciones suaves continuaron. Joaika comenzó a sentir una cercanía y calidez, pero aún quedaba una distancia que no podía cruzar de inmediato. ¿Y bien has pensado en quedarte aquí con la tía?, preguntó la señora Bai con voz suave pero sincera. Joaika miró a sus ojos. Estoy pensando en ello, pero tal vez necesite más tiempo para decidir. La señora Bai se quedó en silencio, asintió. Lo entiendo. Tómate tu tiempo. Siempre estaré aquí esperándote. ¿Podría realmente aceptar a la señora Bai como su madre? ¿Realmente comprendería las profundas heridas en su corazón? Joaika sentía una extraña incomodidad y preocupación en su corazón. No sabía cómo enfrentarse a la señora Bai. El amor que ella le ofrecía era real, pero el pasado de la señora Bai era algo que Joaika no podía entender completamente. Has estado pensando mucho, ¿verdad? La señora Bai habló de repente con voz suave, pero con una mirada llena de preocupación. ¿Qué es lo que te ha puesto triste? Joaika la miró, su corazón latió con fuerza. Titubeó con los ojos llenos de lágrimas. Abuela, puedes ser mi madre. La señora Bai se detuvo sorprendida, pero también conmovida. Joaika la miraba. Esa pregunta fue como un corte en el corazón de Joaika, lo que le impidió contener el dolor. Se cubrió la cara llorando sin consuelo. Los años sin madre, sin alguien que la cuidara, la protegiera. Esa falta, aunque la señora Bai le ofreciera ahora todo su amor, no podía borrar el dolor en su corazón. La señora Bai se acercó con sus manos suavemente acariciando el cabello de Joaika. Sentía el dolor que ella estaba viviendo. Hija, perdóname por hacer que soportaras todo ese sufrimiento. Nunca reemplazaré a tu madre biológica, pero siempre estaré aquí a tu lado. Nunca quiero que te sientas sola. Joaika levantó la mirada hacia la señora Bai con lágrimas aún en sus ojos. ¿Puedes darme una verdadera familia? Una familia a la que pueda llamar madre. La señora Bai abrazó a Joaika reconfortándola con un cálido abrazo. No puedo cambiar tu pasado, pero siempre estaré contigo para construir un futuro juntas. Joaika no dijo nada más, solo se apoyó en la señora Bai, encontrando algo de paz en los brazos de su segunda madre. Por primera vez en su vida sintió un consuelo verdadero. Aunque no pudiera reemplazar a su madre biológica, la señora Bai le dio una nueva esperanza. Las dos se sentaron juntas en el espacio tranquilo y cálido de la casa, donde las suaves luces iluminaban toda la habitación, creando una atmósfera de total paz. Era un momento especial cuando todo parecía detenerse, y solo quedaba la cercanía, el calor del amor y la empatía. Aunque no hubo más palabras, los sentimientos en sus miradas eran suficientes para entender todo lo que querían compartir. Joaika miró a la señora Bai con una mirada sincera, su corazón lleno de emociones indescriptibles. Después de tantos años, finalmente encontró la paz en la familia que siempre había deseado. Joaika pudo sentir el calor de la casa donde había sido cuidada y protegida durante todo este tiempo. Ya no pudo contener más sus emociones. Joaika sintió el calor, el cuidado y el amor incondicional de la señora Bai. Se recostó sobre ella, abrazando con fuerza a la madre que acababa de encontrar, sintiendo en su interior una paz que nunca había experimentado. Gracias, mamá. No importa lo que pase, prometo que siempre estaré a tu lado. Tú eres la única familia que tengo, dijo Joaika, su voz temblorosa como si quisiera expresar todos los sentimientos que había guardado por tanto tiempo. La señora Bai apretó la mano de Joaika, sintiendo la firmeza en su corazón. Aunque había pasado por muchas dificultades, el amor y la fuerza de Joaika le ayudaron a recuperar la fe en la familia, en ese vínculo que no podía romperse.
Su mirada era suave, llena de preocupación y amor infinito. Siempre estaré contigo, te protegeré. Pase lo que pase, superaremos todas las dificultades juntas, dijo la señora Bay con una voz cálida como un arroyo fresco, que fluye en el corazón de Joaika. Joaika miró a la señora Bay, sus ojos llenos de una nueva fe, la fe en la familia, en un futuro hermoso que ambas construirían juntas. Ya no se sentía sola. El amor y la protección que la señora Bay le ofrecía habían llenado el vacío en su corazón, reemplazando las preocupaciones y la falta de afecto que había experimentado. Vamos a seguir adelante juntas, nunca nos separaremos, susurró Joaika, sus ojos brillando con una determinación inquebrantable. Ella había encontrado a la madre que siempre había soñado, y ahora no dejaría que nadie ni nada los separara. Ambas se quedaron en silencio, pero en ese espacio tranquilo, el amor y la determinación encendieron un cálido fuego iluminando toda la habitación. Las heridas del pasado comenzaron a sanar y ambas se encontraron. Siempre serán familia, nunca se separarán sin importar cuántas heridas o desafíos haya en el pasado.